Hermanos, gracia y paz. Cuando el Espíritu Santo llegó al corazón de cada cristiano, en el momento de creer en la obra de Jesucristo en la cruz, el Espíritu Santo dio dones a los hombres que creyeron en la obra de Jesucristo. Y los dones que el Espíritu Santo dio a la iglesia tienen un propósito, tienen una finalidad. Entonces vamos a considerar algunos aspectos que el Espíritu Santo está haciendo y está trabajando hoy en el corazón de la iglesia. Nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, constantemente cuando nos reunimos, debemos cada momento más acercarnos al testimonio de la palabra, porque a través de toda la Escritura entendemos nosotros que la palabra del Señor purifica el corazón del cristiano. La exposición a la palabra del cristiano cada vez más va a hacer que su interior sea limpio. Y la exposición del cristiano a la palabra va a hacer que cada vez más su camino sea ¿qué? Alumbrado. Lámpara a mis pies es tu palabra. Entonces es menester que los cristianos en nuestro tiempo y en todas las edades cada vez más seamos expuestos al testimonio de la palabra, porque ya tiene un poder transformador en nuestra vida, hermanos, ¿sí? Recuerda que el Señor Jesucristo nos ha dicho que no solo de pan iba a vivir el hombre, sino de ¿qué? De toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa palabra que sale de la boca de Dios puede limpiar nuestra vida, nuestro corazón. Tiene muchas más finalidades, ¿cierto? Entonces vamos a mirar aquí, coloquemos una base primero para el compartir del día de hoy, hermanos. Primera de Pedro 4, vamos a leer del versículo 8. Y empieza a hablarnos acá en este contexto acerca de que una de las cosas que debe manifestarse cada vez más y abundar cada vez más en la iglesia es el amor manifiesto, el amor expresado, ¿cierto? Recuerde que el amor de Dios ha sido derramado ¿en dónde? En nuestros corazones. ¿Cuándo? Cuando el Espíritu Santo nos fue dado. Entonces el amor de Dios, que es pleno, completo en sí mismo, ha sido derramado en el corazón del cristiano, y en el corazón del cristiano, desde ahí, ese amor necesita una salida. Y esa salida la va a encontrar cuando el cristiano está en una comunión íntima con el Señor, y también cuando hay un quebrantamiento del hombre exterior en el cristiano. Cuando hay un quebrantamiento es como si el caparazón se quebrara, la vasija se quebrara y diera salida a todo lo propio de Dios. Muchas veces las cosas de Dios no se manifiestan y están en el interior, es precisamente porque hay una barrera. El hombre exterior todavía está muy entero, no ha sido quebrantado, el cristiano no está en una comunión permanente con el Señor, entonces el amor no encuentra salida. Y no solamente salida, todo lo propio del Espíritu Santo, los dones, las manifestaciones y la vida de Cristo, hermano, ¿cierto? El hermano Ni tiene un libro en relación con eso que se llama El quebrantamiento del hombre exterior y la liberación del espíritu, ¿cierto? Habla acerca de estos aspectos. Entonces, una de las cosas que la iglesia debe abundar es en el amor. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En esa manifestación de amor, el verso 9 dice, hospedaos los unos a los otros, ¿cierto? La hospedación es una expresión de amor, donde yo voy a participar con los hermanos de lo que Dios me ha dado a mí. De mi cama, de mi comida, ¿cierto? De lo que Dios ha puesto en mi casa, y entonces cuando yo los hospedo, entonces participo en amor de aquello que Dios me ha dado a mí, ¿cierto? Pero tenemos que hacerlo de alguna manera, sin murmuraciones. Es que la hermana y el hermano cuando se quedó se me tomó todo el agua de la nevera, ¿cierto? Con alegría y con cariño, que el hermano y la hermana pueden participar de aquello que Dios nos ha dado, ¿cierto? En amor. Cada uno, según el don que ha recibido, ¿qué debe hacer? Ministrarlo, diaconarlo, servir. Entonces Dios ha dado dones a la iglesia, y con esos dones nosotros lo que hacemos es servir a los otros como buenos ¿qué? Administradores
o ecónomos de la multiforme gracia de Dios. Esta palabra donde dice multiforme gracia de Dios, primera de Pedro 4, aquí la palabra griega multiforme poikiles significa muchos colores. Y esta palabra nos da a entender que la gracia de Dios tiene muchas formas de expresión en la iglesia, ¿cierto? Y esa expresión va variando en cada hermano y cada don que se le da a cada hermano es de acuerdo al propósito de la economía de Dios para que su reino avance. Por eso 1 Corintios 12 dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Hablan todos lenguas? ¿Por qué? Porque la multiforme sabiduría de Dios, de acuerdo a esa gracia, va dando dones y cada cristiano debe ser hallado como buen ecónomo administrador de lo que recibe. ¿Cómo es buen administrador de lo que recibe? Colocando al servicio de los demás lo que Dios le dio. ¿Por qué? Porque no es propio. No hay nada propio en nosotros. Uy, hermano, pero es que yo soy tremendo evangelista. Dele gracias al Señor que usted es un tremendo evangelista porque Dios le dio el don de evangelizar. No es propio tuyo. Y los dones no es para que cada uno de nosotros lo atesoremos, ni para beneficio propio. Es para beneficio de la iglesia y es para edificación de la iglesia, ¿cierto? Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, sirve, que sirva conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? ¿Para qué son los dones, hermanos? Según este capítulo que estamos leyendo. ¿Para qué? Para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Hermano, mire la importancia de los dones. Es para que Dios reciba honor y para que reciba gloria. Ese es el propósito de los dones en el corazón de la iglesia, ¿cierto? Entonces, hablando de los dones, vamos a hablar de uno de los muchos dones que tiene el Espíritu Santo. Y es lo que vamos a colocar como base para empezar a considerar la reunión de los jueves. Hechos 6, capítulo 1. Aquí cuando dice ministre, viene la palabra griega diaconar, diaconía, que es la palabra que nosotros conocemos como diácono, ¿cierto? Que significa simplemente un servidor. Eso es lo que es un diácono, un servidor. Vamos a ir a Hechos capítulo 6. Hechos capítulo 6. El contexto. Pedro, en la fiesta de Pentecostés, juntamente con los 12, dieron testimonio acerca de Jesucristo, de la que la salvación es en Jesucristo. Y a causa de ese testimonio fueron añadidos 3,000 y 5,000 después a la iglesia en Jerusalén. El testimonio de Dios empezó a acrecentarse. Y ya entonces los apóstoles tenían que dedicarse a el servicio que Dios le dio a ellos, ¿cierto? Entonces, al ver ya la multitud de los discípulos, los apóstoles vieron la necesidad de delegar en la iglesia para que juntamente con el cuerpo de Cristo pudieran participar junto a los hermanos de los servicios que Dios había dado para la edificación de la casa de Dios, ¿cierto? Entonces vamos a leer capítulo 6 de Hechos. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, claro, creció el número de los discípulos. Se añadieron 5,000 y se añadieron 8,000. Pero de esos 5,000 y 3,000 que se añadieron, muchos no se quedaron en Jerusalén. ¿Por qué? Porque eran judíos de todas las naciones. Ellos volvieron a retornar a sus lugares de origen y allá siguieron dando testimonio acerca del Señor Jesucristo. Pero más sin embargo, hubo muchos judíos que creyeron en el Señor Jesucristo. Cuando creció el número de discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos, de los griegos, eran desatendidas en la distribución diaria, ¿cierto? Parecer entonces de que había una participación de bienes en ofrendas en los hermanos, de alimentación, y estaban descuidando un tipo de viudas.
Entonces se suscitó una discusión a causa de eso. Entonces los apóstoles, por la dirección del Espíritu, decidieron hacer algo. 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, y servir a las mesas en la casa de Dios no es un trabajo de menosprecio. Pero ¿por qué los apóstoles hablan así? Porque ellos tenían otro servicio. ¿Cuál era el servicio de ellos? De la palabra, ¿cierto? Entonces ellos tenían un llamamiento a la palabra, entonces era necesario que ellos se dedicaran ¿a qué? Al servicio de la palabra, ¿cierto? Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, presta atención, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Entonces, mire, para servir a las mesas, ¿qué se necesitaba? Lleno del Espíritu Santo, buen testimonio, ¿y qué más? Y sabiduría, ¿cierto? O sea que mire que para servir en la casa de Dios, nosotros a veces creemos que hay ciertos tipos de trabajo que los menospreciamos, pero mire que para servir a las mesas se necesita ser lleno del Espíritu Santo, hermanos. ¿Sí? Y nosotros, ¿quién es ese nosotros? Los apóstoles. Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Naturalmente que esto va ligado. La oración va ligada con el ministerio de la palabra. Pero hoy vamos a considerar el servicio de la palabra, ¿cierto? Se escogieron a los 7 servidores y estos 7 servidores tenían ciertas manifestaciones de dones. Y los apóstoles entonces se dedicaron al llamamiento que tuvieron de parte del Señor, que es ¿qué? El servicio o el ministerio de la palabra. Cuando nosotros hablamos del ministerio de la palabra, estamos utilizando un término que es propio de Lucas, que es la diaconía de la palabra. La palabra ministerio acá es diácono y se traduce sencillamente como servir. Entonces el trabajo de los apóstoles era ¿qué? Servir la palabra. Y Dios, a través de Jesucristo, los envió a servir la palabra ¿a dónde? A todo el mundo. Vayan a todas las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿cierto? Vemos después entonces cómo Pablo y los 12, aunque no está registrado en la Biblia, la salida de los 12 al mundo entero, ellos salieron al mundo entero a llevar el testimonio de la palabra. La patrística escribe mucho acerca de dónde murieron los apóstoles, ¿sí? Muchos murieron en otros países por causa del testimonio del Señor. Entonces lo que queremos considerar hoy, hermanos, es la importancia que tiene el servicio de la palabra en la casa de Dios, hermano, ¿cierto? Por eso nosotros, como parte del cuerpo de Cristo, debemos insistir en que cuando nos reunamos, la palabra de Dios sea ¿qué? Expuesta, que la lectura de la palabra de Dios sea constante. ¿Por qué? Porque es un don que dio Dios a la iglesia y porque es necesario que cuando nosotros nos reunamos expongamos la palabra de Dios, no expongamos nuestras ideas, no expongamos lo que a nosotros nos parece, sino exponer el testimonio de Jesucristo en el medio del corazón de la iglesia, porque eso va a causar que la iglesia sea edificada, que la iglesia sea limpiada, que la iglesia sea corregida, que la iglesia sea instruida y que la iglesia sea exhortada, hermano, ¿cierto? No descuidando entonces el resto de servicios que hay en la casa de Dios, ¿cierto? Dios mediante después consideraremos el servicio de los diáconos. Por ahora entonces vamos a considerar el servicio de la palabra. Hay algo muy importante que la iglesia en el primer siglo hacía y es algo que nosotros debemos hacer constantemente. Vamos a leer Colosenses, capítulo 4, verso 16. Colosenses, capítulo 4, verso 16. Pablo no fundó la iglesia en Colosas. La iglesia en Colosas parece ser que fue fundada por Epafras, que era un compañero en la obra apostólica de Pablo. Pero era tanta la comunión de Pablo en la obra apostólica con Epafras que tenía libertad
para poder escribir a la iglesia en Colosas. De la misma manera, la iglesia en Roma no fue fundada por Pablo, pero también había libertad entre los obreros que la fundaron, tanto así que Pablo pudo escribir con autoridad a la iglesia en Roma. De la misma manera, Pablo escribió con autoridad a la iglesia en Colosas. Y quiero leer este aspecto bien particular. Colosenses 4:16. Entonces, esta carta, esta que le envía a la iglesia en Colosas, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, o sea, en la ciudad de Laodicea. ¿Listo? Y que la de Laodicea la leáis también vosotros. Para que haya un ministerio eficaz de la palabra, un ministerio expositivo de la palabra, se debe tener una lectura regular de la palabra de Dios, porque esa es la base de la predicación, ¿qué? La lectura de la Biblia. Hay buenos libros, hay buenos escritores, pero la supremacía la va a tener siempre, ¿qué? La palabra de Dios. Entonces, Pablo escribió esta carta a los colosenses. Cuando llegó la carta, ¿qué hicieron los hermanos en Colosa? La leyeron en público a toda la iglesia. Y entonces cuando ellos la estaban leyendo, escucharon del que leía. Cuando esta carta sea leída, hacer que se lea ¿en dónde? En la iglesia de la Odisea. O sea que después de que fuese leída ahí, lo más probable es que se hubiera hecho una copia. Así salieron las cartas. Una copia y se envía ¿a dónde? A la iglesia de la Odisea, que estaban muy cerca, creo que a 23 kilómetros más o menos. Pero resulta que Pablo había enviado una epístola también ¿a dónde? A la Odisea, ¿cierto? Y cuando llegó esa epístola ya, la leían de la misma manera, los laodicenses tenían que enviarla a Colosa. Esa es una epístola perdida. Hay algunos hermanos como Pérez Millo que dice que la epístola a laodicenses es Efesios. Porque el manuscrito griego, cuando saluda en Efesios capítulo 1, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Resulta que los manuscritos griegos más antiguos no tienen la parte que están en Éfeso, solamente a los santos que están en Cristo Jesús. Entonces hay algunos que han pensado que esa es la epístola a los laodicenses. Entonces, era común que las iglesias en el primer siglo leyesen las epístolas enviadas por los apóstoles. Y lo más probable es que hicieran exégesis de las epístolas. ¿Por qué lo decimos? Porque se hacía exégesis de la ley, interpretación de la ley. Ahorita lo vamos a mirar más adelante. Miremos otro texto para que consideremos que esto era lo normal en las iglesias. Y creo que a partir de esto debe haber una lectura, una reunión de lectura de la Biblia, de las epístolas de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 27. Estamos colocando una base. El ministerio y el servicio de la palabra es en base a la lectura de la Biblia. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, 27. Mira cómo le dice Pablo a los hermanos en Tesalónica: os conjuro, ¿sí? O sea, los hacía colocar bajo una especie de juramento, por el Señor, que esta carta, esta epístola, sea leída por todos los santos, hermanos. Mire lo que sucedía acá. Mire lo que le decía Pablo a la iglesia en Tesalonicenses. Después de que llegó la carta, después que llegara probablemente a manos de los ancianos se dan cuenta de que la epístola no era personal, sino que tenía que ser leída en público, ¿cierto? Y mire cómo hace el apóstol Pablo por dirección del Espíritu, coloca a los tesalónicos en un juramento, ¿sí? Los colocaba bajo juramento, ¿para qué? Para que sintieran la responsabilidad de leer la epístola en público, hermano. Generalmente la lectura de las epístolas del Nuevo Testamento se hacía en público en las iglesias, que parece ser una práctica tomada de las sinagogas. Y terminemos ese aspecto con Apocalipsis 1, versículo 3. Apocalipsis 1, versículo 3. Apocalipsis 1,
Apocalipsis 1, versículo 3. Amén. Miren lo que dice la profecía de Apocalipsis. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿qué sucedía cuando esta carta llegó a las iglesias? Alguien tenía que leer, y ese era un bienaventurado, el que leía. Pero había algo más. En público la iglesia debía escuchar las palabras de las profecías. Y no solamente escucharlas, tenía que guardarlas. ¿Por qué? Porque el tiempo estaba cerca, hace 2000 años. Aún sigue estando el tiempo cerca, ¿cierto? Entonces, ¿qué vemos con estos 3 versículos? Que era normal que en las iglesias hubiera una lectura regular de la palabra de Dios. Y era normal que la iglesia estuviese expuesta constantemente a las escrituras sagradas, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Cuando nosotros examinamos el contexto general de la Biblia, es una práctica común desde el Antiguo Testamento de que Israel estuviera constantemente en la palabra. Hay una palabra que todos la conocemos, Josué 1, capítulo 6, 7, 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. O sea, mire que en las escrituras Dios le da una importancia de peso a la exposición de la palabra en medio de la iglesia, ¿cierto? Vamos a ir al Antiguo Testamento para mirar este proceso normal de la predicación de la palabra, ¿cierto? Con esto no queremos quitar el resto de reuniones que existen en la palabra. Existe una reunión de mutualidad, reuniones de oración, pero también existe este tipo de reunión. Y debemos ser fieles al testimonio de la palabra. Deuteronomio, capítulo 31. Vamos a leer desde el versículo 10. Ya estas fueron las últimas palabras de Moisés a Josué y a los que iban a entrar a la tierra prometida. Deuteronomio 31, versículo 10. Es cuando entonces Josué sucede por dirección del Espíritu Santo a Moisés en la conducción hacia la tierra prometida. 10. Y les mandó Moisés diciendo, presta atención, hermanos, a fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Yahvé, tu Dios, en el lugar que él escogiere. ¿Qué sucede cuando venga todo Israel a la fiesta de los tabernáculos? Leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos, hermanos. ¿Sí? La iglesia como Israel debía escuchar lo que Dios decía en su palabra. ¿Sí? Harás congregar al pueblo, que no es muy diferente de lo que hacemos nosotros, el pueblo de Dios, nos congregamos. Harás congregar al pueblo, varones, mujeres, niños, extranjeros y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades. ¿Para qué? ¿Para qué se exponía la palabra del Señor? Para que oigan y aprendan y teman a Yahvé nuestro Dios, hermano. ¿Sí? Miren la importancia que Dios le daba a la palabra, la predicación de la palabra, a la exposición de la palabra, incluso desde Israel. ¿Cierto que sí? Dice, harás congregar al pueblo, varones, mujeres y niños y tus extranjeros que estuvieran en tus ciudades, para que oigan, aprendan y teman a Yahvé nuestro Dios y cuiden de cumplir todas las palabras de la ley. Hermanos, la exposición de la palabra del Señor también es para que sea guardada y llevada por obra en cada uno de los cristianos. La palabra del Señor no es para que entre por acá y salga por acá. La palabra del Señor tiene un propósito, guardarse. Y cuando hablamos de guardarse, estamos hablando de ponerla en práctica, hermano, ¿cierto? No podemos ser cristianos que cada 8 días escuchamos la palabra, cada 4 días regularmente le escuchamos la palabra y no hay ningún efecto en el corazón, hermanos.
Debe tener un sustento la palabra en el corazón del cristiano. Debe tener una práctica la palabra en el corazón del cristiano, hermanos. Entonces, una de las finalidades de la exposición de la palabra era precisamente eso, para que nosotros aprendamos la palabra de Dios, la exposición de las palabras, podamos guardarla, podamos temer al Señor todos los días de nuestra vida. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan, aprendan a temer a Yahvé nuestro Dios todos los días que vivieres sobre la tierra a donde vas. ¿Listo? Entonces, en Israel, los israelitas constantemente cuando iban a las fiestas, ¿qué es lo que sucedía? Eran expuestos a las palabras para que escucharan qué es lo que Dios decía. ¿Sí? Y cuando nosotros entramos a ese terreno, entramos a un terreno santo, hermano, porque son las palabras de Dios. Y por eso nosotros debemos ser constantemente expuestos a lo que Dios dice, para que conozcamos su carácter, para que aprendamos cómo debe ser nuestra vida cristiana desde la palabra por el Espíritu Santo, ¿cierto? Ahora, eso fue en el antiguo Israel. Ahora vamos al Israel del tiempo de los apóstoles. Hechos capítulo 13. Hechos capítulo 13. Hechos del Espíritu Santo, capítulo 13. Vamos a leerlo desde el verso 13. Hechos 13, versículo 13. Hechos capítulo 13, verso 13. A ver, ¿lo tenemos? Hechos 13:13. Habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia. Pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este Juan es Juan Marcos, el primo de Bernabé. Ellos, pasando de Perge, llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga un día de reposo y se sentaron. Cuando los apóstoles generalmente iban a otro país, lo primero que hacían era ¿qué? Buscar sinagogas. ¿Por qué? Porque el Señor dijo, y primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ellos guardaban la palabra y lo primero que hacían era ¿qué? Buscaban sinagogas para predicar de Jesucristo allá. Porque el Señor, recuerda que el Señor lo que dijo cuando la mujer sirofenicia le pidió ayuda. Yo he sido sino enviado a las ovejas de la casa perdida de Israel. Entonces, primeramente los apóstoles, cuando salían, iban primero a las sinagogas. Había ciudades donde no había sinagogas. Por ejemplo, ustedes recuerdan Lidia, la vendedora de tela púrpura, en Filipos. Ahí no habían sinagoga. Pablo dice que ellos fueron donde solía hacerse la reunión, que era al lado del río. Eso quiere decir que no había sinagoga en esa ciudad europea, ¿cierto? Entonces, pero donde había, Pablo primero llegaba, hablaba con los principales de la sinagoga, o como los pastores para que nos entiendan, y entonces dice que ellos llegaron allá y hablaron con ellos. Y después de la lectura de la ley, porque generalmente la ley tenía 154 porciones y cada sábado se leía una porción, luego se completaba con una lectura de los profetas. Y después de la lectura de la ley en la sinagoga y los profetas, los principales de la sinagoga mandaron a decirles, ¿a quién? Pablo y Bernabé. Varones hermanos, ¿tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo? Hablad. ¿Cierto? No sabemos cuál fue la lectura que tenían en ese momento de la ley y de los profetas, pero sí sabemos la disertación de Pablo en ese día. Puede leerlo tranquilamente desde el verso 16 en adelante, que va hasta el capítulo, hasta el 48, ¿cierto? Ahí entonces se muestra que después de la lectura de la ley existía una interpretación de la ley. Siempre fue lo común en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, y ahorita lo vamos a mirar. Entonces, en el Antiguo Israel debían escucharse la ley. El israelita debía exponerse a las palabras de Dios, ¿cierto? En el tiempo del Nuevo Testamento, en las sinagogas, se leía constantemente cada 8 días la ley, ¿cierto? Y Pablo acá llegó y hizo una explicación de la ley. Ahora, los hermanos que son llamados al servicio y al ministerio de la palabra deben tener una
preparación delante del Señor para poder ejercer y ser buen administrador de los dones y de ese don que Dios ha dado. Vamos a mirar algunos aspectos que la palabra nos muestra acerca de cómo debe ser el corazón y la preparación de los hombres que quieren servir en el servicio de la palabra, en la casa de Dios y que tienen ese llamamiento, hermano. ¿Sí? Vamos a ir a Levítico, vamos a tomar la figura de los sacerdotes. ¿Por qué? Porque los sacerdotes en el tiempo del ejercicio de las funciones sacerdotales en el antiguo Israel, ellos eran los encargados de dar la ley al pueblo, pero también ellos debían tener una preparación para poder exponer eficazmente la palabra de Dios. Vamos a ir a Levíticos capítulo 10 y vamos a hablar del suceso de Nabat y Abiú. ¿Lo recuerdan? Los hijos de Aarón, Nabat y Abiú, sobrepasaron la autoridad de su padre y presentaron un sacrificio, un incienso, que el texto dice que fue un sacrificio, un fuego extraño, ¿cierto? Pero quiero leer el versículo 8. El contexto es del verso 1, capítulo 10, hasta el verso 12, ¿cierto? El verso 8 es continuidad del versículo 7. Yo creo que ese juicio que Dios hizo contra Nabat y Abiú, que fueron quemados, pero quemados en el interior. ¿Por qué? Porque sus ropas después sirvieron. O sea, que no se quemó la ropa, fue algo que sucedió en el interior, un juicio de Dios. Ellos estaban borrachos. Ellos tomaron vino, licor intoxicante y entraron borrachos a la presencia del Señor. Y Dios no puede ser burlado. ¿Sí? Vamos a leerlo. 8. Y Yahvé habló a Aarón diciendo: tú y tus hijos contigo no beberás vino, ni sidra. La Biblia textual dice licor fuerte. No beberás ni vino ni sidra, ¿cuándo? Cuando entres en el tabernáculo de reunión. ¿Para qué? Para que no muráis. Mire lo delicado de nosotros acercarnos a la presencia del Señor en nuestros pecados, en nuestra carnalidad, hermanos. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Naturalmente eso tiene una aplicación en la era sacerdotal, pero implícitamente nos está diciendo la manera en que nosotros no debemos acercarnos al Señor. ¿Me entiendes? Aquí entonces habla del licor, del vino, ¿cierto? ¿Por qué no podía tomar vino ni sidra antes de entrar a la presencia del Señor? A lo que dice el verso 10. Esta es la razón por la cual los sacerdotes no podían emborracharse a entrar a la presencia del Señor. ¿Para qué? Para poder discernir. Lo que hace el licor es que acalla la mente de la persona, la coloca en un frenesí, la saca fuera de sí, y entonces la persona no está en sus cabales, ¿cierto? Está como en otro lugar, su mente está embotada. Esto nos muestra que así el cristiano no puede discernir entre lo bueno y lo malo y la palabra de Dios. Quiere decir entonces que cuando hay un cristiano que está practicando una vida de disolución, porque eso es lo que produce el licor, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay ¿qué? Disolución. ¿Listo? Entonces un cristiano que vive en disolución, que vive en pecado, que vive en su carne, en su naturalidad, no tiene discernimiento, hermano. ¿Por qué? Porque efectivamente su mente está afectada. No tiene capacidad de juzgar y discernir qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿cierto? Recuerde que era para la época sacerdotal, pero recuerde que nosotros somos sacerdotes. Y nosotros entramos a la presencia del Señor a tocarlo, hermanos. Deben estar limpias nuestras manos, limpia nuestra mente y limpio nuestro corazón. Para poder discernir entre lo santo y lo profano. ¿Entre qué?
entre lo inmundo y lo limpio. ¿Y para qué más? Mire, ¿para qué más no podía emborracharse el sacerdote? ¿Para qué? Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos de Yahvé. ¿Dónde se encontraban los estatutos de Yahvé? En la palabra. O sea que él debía tener su mente clara para poder discernir la palabra del Señor y presentar los estatutos de Yahvé en la casa de Dios. Me llama mucho la atención que Samuel, que era un hombre de Dios santo y puro, porque era un hombre apartado del pecado, tenía unos hijos que no eran santos, que no eran puros. Y segunda de Samuel, capítulo 2, verso 12, dice que los hijos de Samuel eran hombres impíos que no tenían conocimiento de Dios. Pero ¿sabe cómo dice la Biblia textual? Eran hijos de Belial. Así dice literalmente el hebreo y así dice la Biblia textual. Hombres que no tenían conocimiento, no tenían temor del Señor y se acercaban con sus manos sucias de pecado a cargar las cosas santas, hermano. ¿Sabe qué sucedió? Murieron los dos. Los hijos de Elí. Los hijos de Elí. Murieron los dos. Dios no puede ser burlado. ¿Cierto? Entonces, mire la preparación del sacerdote. No es diferente de la preparación del cristiano que tiene el llamamiento al servicio de la palabra. No vivir una vida disoluta, no vivir una vida en pecado, vivir una vida en santidad delante del Señor. Porque cuando no se vive en santidad sucede algo. La palabra no se abre, la palabra se cierra, hermanos. Y cuando hay santidad y pureza, la palabra en el corazón de este hermano se abre, hermano. Por eso es muy importante que el sacerdote no se contaminara con vino, no viviera en disolución, hermanos. Para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Yahvé les ha dicho, ¿por medio de quién? Por medio de Moisés. Amén. Ahora, vamos a mirar que en el Nuevo Testamento también hay una preparación. Vamos a leer Timoteo, de la misma manera, 1 Timoteo 4:12, de la misma manera que había una preparación en el Antiguo Testamento, hay también una preparación para los ministros y servidores de la palabra en el Nuevo Testamento. 1 Timoteo 4, versículo 12. Es necesario que cada vez más hermanos se capaciten en el servicio de la palabra. Es necesario que cada vez los hermanos perciban la necesidad de la iglesia, que se instruyan, que se capaciten a través de buenos estudios, buenos comentarios, una lectura constante de la palabra, buenos predicadores. Pero es necesario una relación de vida interior con Jesucristo, hermano. Eso es lo más importante. El hermano Ni, en su libro El Ministerio de la Palabra, dice que aunque el ministro de la palabra tenga todas las ayudas exegéticas posibles, todos los diccionarios posibles, todas las tácticas y métodos posibles, si no tiene una relación adecuada con Dios, no va a producir vida. ¿Sí me entiendes? 1 Timoteo 4:12, mira lo que le dice Pablo a su compañero de obra, joven, Timoteo. Ninguno tenga en poco tu juventud. ¿Por qué, hermanos? Porque lo más probable es que los ancianos en Éfeso hubiesen sido hermanos de edad. Y Timoteo era un joven colaborador en la obra apostólica con Pablo. Entonces, cuando uno no percibe la obra espiritual, sucede algo que se llaman los celos, ¿cierto? ¿Qué hace este hermano tan joven viniendo enseñándome a mí? Eso le sucedió a Jesucristo. Los fariseos le dijeron, los intérpretes de la ley, los ancianos le dijeron: tú no tienes 50 años y ya has visto a Abraham. Una palabra un poco enigmática, ¿cierto? Lo que trataban de decir en el interior era: tú estás muy joven para predicar la ley, para ser rabino. Jesús tenía 30 años cuando empezó su ministerio público. Y para los judíos, para los ancianos, era un joven, ¿eh? Y por eso se refirieron a él de esa manera. Entonces Pablo, tratando de guardar el corazón de los cristianos, de la iglesia en Éfeso, le dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé que
ejemplo de los creyentes. Si no sé ejemplo de los creyentes, ¿en qué? Palabra. Mire lo que va acompañado el ministerio de la palabra. No es solamente la predicación de la palabra. Debe ser la predicación de la palabra, pero tiene que ir acompañada y adornada con algo. ¿Qué? Ejemplo de los creyentes en palabra, veraz, en sus palabras. ¿En qué más? En conducta. ¿Esto es qué? Vida. Que tiene una expresión de la vida de Jesucristo en su corazón y lo refleja en su conducta, en su manera de vivir, y su entorno lo conoce. ¿Qué más? Sé ejemplo en amor. O sea que también tiene una expresión palpable del amor sirviendo a los hermanos. Hay algunos ministros de la palabra que no se untan de oveja y no huelen a oveja. Las pastorean desde afuera del corral y no se meten adentro para llevarlas a buenos pastos, ¿cierto? No, hay que servir, hermano. Y eso es una expresión de amor. Espíritu, fe y pureza. Pureza en todo aspecto. Y más en nuestros tiempos, pureza sexual, hermano. ¿Sabe cuántos ministros de la palabra han caído por impureza sexual, hermanos? Muchos. Estadísticas en los Estados Unidos, un gran porcentaje de pastores ha caído por pecados sexuales, hermano. Ninguno tenga en poco su juventud, sino se ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y mira lo que le dice Pablo. Pablo, naturalmente, con esta palabra, enseña que él iba a ir a visitar la iglesia en Éfeso, donde estaba Timoteo. Entre tanto que voy, ¿qué le dice? Ocúpate de la lectura. ¿De qué lectura? De la lectura de la palabra. Unos comentaristas dicen que es la lectura pública de las escrituras, ¿cierto? Sea pública o sea privada, Timoteo tenía que, mientras Pablo iba, ocuparse en algo, en la palabra. Y esto es un llamamiento para todos los hermanos que quieren y tienen el servicio de la palabra de Dios, ocuparse en la lectura de la palabra. Eso es algo en lo que debemos ocuparnos constantemente y meditar en ella, ¿sí? ¿Qué más debemos ocuparnos? Bueno, cuando nos ocupamos en la lectura pública sucede algo más. La exhortación y ¿qué más? Y la enseñanza, ¿cierto? Entonces mire la preparación de Timoteo. No era solamente la lectura, sí la lectura, ¿cierto? Sí las ayudas que pueda tener para su ministerio, sí las predicaciones que ayuden a la edificación de la iglesia, pero había algo más. ¿Era qué? El ejemplo, era la vida, era la conducta. Eso es un fruto de que efectivamente el ministro está en oración y en el servicio de la palabra. Miremos qué más hay en la preparación para el servicio de la palabra. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vamos a leerlos del versículo 15. Segunda de Pedro 3, versículo 15. Amén, ¿lo tenemos? Y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. O sea que esta carta que que el apóstol Pedro había enviado a los hermanos, eran hermanos que conocían a Pablo, eran hermanos que conocían los escritos de Pablo, y Pedro reconocía la sabiduría que Dios le había dado a Pablo, ¿cierto? Casi en todas sus epístolas, hablando de ellas, de estas cosas, entre las cuales, preste atención, hay algunas difíciles de entender. Hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras. Miren lo que dice el texto, hermanos. ¿Por qué son difíciles de entender? Son difíciles de entender para los indoctos inconstantes. Una persona que es constante y una persona que es enseñada por el Espíritu Santo, para ellas no van a ser difíciles de entender. Se vuelven difíciles para los que son inconstantes y se vuelven difíciles para los indoctos.
¿cierto? Los indoctos son aquellos que no han sido enseñados en la doctrina inspirada por el Espíritu Santo. Y los inconstantes es que están así. Y como están así, ¿cierto? Para arriba y para abajo, pues nunca van a poder tener un pleno conocimiento, porque como dice la Escritura, a unas mujeres siempre están aprendiendo. Y nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad, hermano. Por eso se vuelven difíciles, ¿cierto? Entonces, la preparación para el servicio de la palabra, ser constantes y ser instruidos por el Señor en la comunión íntima de la palabra. Quiero que leamos un verso en Santiago Jacobo, ahí atrás, capítulo 1, verso 7, para hablar acerca de esto inconstantes. 1:7. Voy a leerlo primero de Reina y Valera 60, luego de la Biblia textual. Santiago Jacobo 1, verso 7. Primero lo leo de Reina y Valera 60 y luego lo leo de la Biblia textual. Amén, hermano, ¿lo tenemos? No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. O sea, el que duda pidiendo, lo que viene en los versos anteriores. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira lo que dice la Biblia textual. No pienses, pues, tal hombre, que siendo varón de doble ánimo, inestable en todos sus caminos, recibirá cosa alguna del Señor. Aquí está hablando entonces de la persona que cuando pide duda. Entonces, si la persona es inconstante en todos sus caminos, indocto e inconstante, ¿cómo recibirá revelación de los cielos? El que cree que el que es inconstante no piense que recibirá cosa alguna del Señor. Por eso es que se vuelve difícil. Cosas que son difíciles de entender, pero para los indoctos y para los inconstantes, hermano. Amén. Y terminemos un aspecto por qué en la iglesia debe predicarse constantemente la palabra del Señor de una manera expositiva. La predicación expositiva significa que el predicador expone lo que dice la Biblia, que el predicador dice lo que dijo Dios, que el predicador trata de mostrar la idea original del escritor sin añadirle ni distorsionarla. Segunda Timoteo 4, verso 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Mire la plataforma que coloca Pablo para el verso siguiente. Lo que le va a decir a continuación lo relaciona con el juicio de Dios en el tribunal de Cristo. Mire la importancia del asunto que le va a hablar a Timoteo. Timoteo, te encarezco delante de Dios que va a hacer algo. Va a juzgar a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. Mire la importancia de lo que le va a decir. Que prediques la palabra. O sea que la responsabilidad de Timoteo era cortar derechamente la palabra, ¿cierto? A Timoteo se le dice que trace bien la palabra de verdad. La palabra griega ortotomunta significa cortar rectamente. O sea, que la exponga bien, adecuadamente, de acuerdo a cómo está escrita, de acuerdo al Espíritu. Entonces, mire lo que le dice, le voy a como base. Dios, a través de Jesucristo, va a juzgar a todos los hombres en su manifestación en su reino. Tú debes predicar la palabra, pero debes tener un tipo de preparación para predicar la palabra, porque tú también vas a ser presentado ante el tribunal del Señor Jesucristo, ¿cierto? Si tú lo haces de buena manera, recibirás recompensa. Si lo haces de mala manera, recibirás recompensa. ¿Es así? Entonces le dice, que prediques la palabra. 1, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con toda doctrina. Mire tantas cosas que están relacionadas con la predicación de la palabra. Por causa del tiempo no las vamos a considerar todas. Pero mire, hermanos, a través de la predicación de la palabra en la iglesia,
la iglesia es ¿qué? Redarguida, la iglesia es reprendida, la iglesia es exhortada a través de la predicación de la palabra. Y si le sumamos atrás lo que dice, sirve para redarguir, corregir y para instruir en justicia, ¿cierto? Entonces Timoteo tenía que tener una preparación, de la misma manera debemos tener nosotros, para que cuando lleguemos a presentar la palabra de Dios, no es cualquier cosa, hermano, es el testimonio de Dios y lo que Dios ha dicho, ¿sí? Y por eso es muy importante no distorsionar el testimonio de la palabra, hermano. Por eso nosotros debemos ver a Jesucristo, que es el testigo fiel, y aprender de Él cómo ser fiel en la predicación de la palabra, hermano. Porque incluso por esto también cada uno seremos juzgados, hermano. Listo, exhorta, mire lo que lo dice, con toda paciencia. ¿Por qué? ¿Por qué le dice con paciencia? Por el verso que sigue. Porque hay que tener paciencia contra los detractores. Hay que tener paciencia contra los contenciosos. Hay que tener paciencia con los indoctos, ¿cierto? Hay que tener paciencia porque los estadios y las edades de la iglesia no son los mismos, ¿cierto? Con toda paciencia, ¿y qué más? Doctrina, enseñanza. Aparte de todo lo que va relacionado, la iglesia también debe ser enseñada constantemente en doctrina. Hermano, pero es que constantemente la doctrina, sí, constantemente la doctrina. Debemos conocer la doctrina de la palabra del Señor, doctrinas fundamentales, doctrinas generales. ¿Por qué? ¿Por qué debo predicar? ¿Por qué debemos predicar la palabra? A tiempo, fuera de tiempo, redarguir, exhortar, instruir, con toda paciencia y doctrina. Porque vendrán tiempos cuando no sufrirán sana doctrina, hermano. Creo que hoy es uno de esos tiempos donde no estamos sufriendo, donde no se está viendo la sana doctrina. Hoy en nuestros tiempos la apostasía pulula por todo lado. Movimiento, palabra de fe, decreto declaro, teología de la prosperidad, ¿cierto? Dios nos hizo reyes, somos hijos del rey, no tenemos por qué ser pobres sino millonarios. Cristo murió para que fuéramos ricos y poderosos. Toda esta apostasía se ha metido en estos tiempos, hermano. Y mire lo que dice el Espíritu Santo. Vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa palabra sana en el castellano es higiene. Significa tener buena salud. ¿Cierto que sí? Hay mala salud en doctrina hoy, hermano. ¿Sí? Por causa de eso. Quiero leer acá algo bien particular. Donde dice no sufrirán, aquí dice aguantarán. No aguantarán, dice. Este verbo donde dice no sufrirán está en voz media y significa que el sujeto se hace la acción a sí mismo. Quiere decir que estas personas se colocan conscientemente debajo de estas falsas doctrinas. Miren lo importante de la voz media del verbo, ¿cierto que sí? Entonces ellos mismos se colocarán bajo estas falsas doctrinas. ¿Por qué? Porque tendrán comezón de oír. ¿Qué significa comezón de oír? Escuchar lo que desean. Como quiere que les hablen de prosperidad, como quiere que le hable de no sufrimiento por causa del reino, como quiere que le hablen que todo va a ir súper bien, como quiere que le diga que pare de sufrir. Entonces, como ellos tienen comezón de oír, ellos voluntariamente se colocan debajo de esas falsas doctrinas. ¿Por qué ellos no aceptan la sana palabra del Señor Jesucristo, la sana doctrina? Porque no le autoriza a hacer lo que ellos quieren en su corazón, hermanos. ¿Sí me entienden? Y por eso entonces es que sigue diciendo el texto que por causa de eso se amontonarán. Ese amontonarán significa que habrá multitud de falsos maestros. Como hay muchos corazones que no quieren la sana doctrina, entonces se levantan falsos maestros. ¿Conforme a qué? A sus concupiscencias, hermano. Entonces volvemos al verso anterior. Predica la palabra. Ese verbo es tan imperativo. O sea que eso es un mandamiento a Timoteo. Tenía que predicar la palabra.
¿Por qué? Porque vendría en tiempo en que no iban a sufrir la sana doctrina. No sufrirían la sana doctrina. Y es una de las razones por las cuales debemos predicar constantemente la Biblia de una manera sistemática, de una manera expositiva, llevando la vida de Jesucristo también a través de las palabras, ¿cierto? ¿Y qué harán estos falsos maestros? Apartarán de la verdad el oído y se volverán a fábulas. ¿Sí me entiendes? Puras cosas, imaginaciones de la mente. Eso es lo que son las fábulas. ¿Cierto que sí? Cosas que no están en el testimonio de la palabra, hermano. Entonces miren la importancia de que en la iglesia haya un servicio regular de la palabra, haya hermanos preparados en la palabra constantemente, porque estamos diciendo lo que Dios dijo. Eso lo dijo Dios. Esto que acabamos de leer lo dice Dios en su palabra, hermano. Amén. Y terminemos con una figura muy clásica en los libros de hermenéutica acerca de la interpretación de la palabra. Nehemías, capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 773, la parte B. Ahí donde comienza realmente el contexto. Donde dice venido el mes séptimo, ahí comienza el contexto. Nehemías 773. El contexto, volvieron los judíos de la deportación. Y aunque esto tiene que ver mucho con el lenguaje, para que entendamos el fondo, los judíos, los israelitas hablaban hebreo, era la lengua nativa de ellos. Fueron llevados cautivos a Babilonia. El idioma oficial de Babilonia era el arameo caldeo. 70 años vivieron allá. Muchos hijos de los israelitas nacieron allá y aprendieron la lengua de los caldeos, el arameo. Cuando vuelven de la deportación, entonces muchos de ellos hablaban ¿qué? Lengua aramea. Y las escrituras eran dadas ¿en qué? Hebreo. Entonces, aparte del lenguaje, también hay algo más. 773 parte B. Venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Yahvé había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación. ¿Para qué sirve el servicio de la palabra en la casa de Dios? Para traer las palabras de Dios a la iglesia. ¿Qué es lo que ha dicho Dios? Porque Dios no se ha quedado callado. Y el sacerdote Esdras, verso 2, trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres y de todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Verso 3. Y leyó el libro de la ley delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas. ¿Desde dónde? Desde el alba hasta dónde? Hasta el mediodía. Y a nosotros una reunión de 1 hora, la silla empieza como a chuzarnos, como a picarnos, ¿cierto? Mira, los israelitas eran expuestos horas a la palabra del Señor, hermanos. En presencia de hombres y mujeres y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que había hecho para ello. Y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Iclías y Maasías a su mano derecha, y a su mano izquierda Pedaías, Misael, Malquías, Hasún, Hasbandana, Zacarías y Mesulán. Abrió pues Esdras el libro de la ley a ojos de todo el pueblo. Mire la reverencia que se tenía en el momento de la exposición de la palabra, hermanos. Porque estaba más alto que todo el pueblo, y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Yahvé, Dios grande, Yahvé Hagadol, y todo el pueblo respondió, amén. Alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Yahvé inclinados a tierra. ¿Qué hizo que se humillaran? ¿Qué hizo que alzaran sus manos al cielo? ¿Qué hizo que adoraran? La exposición de la palabra, hermanos. Y los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maasías, Kelita, Azarías, Josabed,
Anán y Pelaía, mire lo que hacían. Hacían entender al pueblo la ley y el pueblo estaba atento en su lugar. Dos aspectos. Hacían entender la ley, ¿por qué? Porque ellos hablaban arameo, ¿cierto? Entonces tenían que darle a entender a los que no conocían el idioma lo que decía la ley. Pero también el verso 8 dice, y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que se entendiesen ¿qué? La lectura. Mira cómo lo explica la Biblia textual en ese verso 8. Verso 8. Dice, y leían el rollo de la ley de Dios explicando y aclarando el sentido de modo que entendieran la lectura. Entonces la interpretación de la palabra, el hacer exégesis o hermenéutica de la Biblia era algo propio en las escrituras, hermano. Entonces Esdras con los levitas lo que hacían era interpretar las palabras de Dios para que el pueblo las entendiera, para que el pueblo conociera la voluntad del Señor, para que el pueblo fuera instruido y para que el pueblo se humillara ante las palabras del Señor, hermano, para que temiera ante la presencia del Señor, hermano. Amén. Y terminemos con el ejemplo de Jesucristo. Lucas 24. Verso 27. Lucas 24, verso 27, contexto. Los discípulos que iban camino a Emaús, preocupados porque no habían creído lo que el Señor dijo, de que iba a resucitar al tercer día, se preguntaban el uno a otro, es el tercer día, no ha resucitado, ¿cierto? Y se juntó alguien junto al camino a hablar con ellos, ¿cierto? Entonces, esa persona que se juntó a hablar con ellos en el camino nos presenta uno de los principios más importantes de la interpretación de la palabra, de la exposición de la palabra. Verso 27. Y comenzando desde Moisés, o sea, partiendo de Moisés, y recuerde que Moisés es en Génesis, ¿cierto? Y siguiendo por todos los profetas, o sea que no solamente se quedó en Moisés, pasó después a los profetas, o sea, todo el Tanaj, el Antiguo Testamento. Les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. O sea que el propio Jesucristo cogió la Torá, cogió la Tanaj y le decía a los discípulos, esto habló acerca del Mesías. O sea, encontraba los textos donde hablaba acerca de él, ¿cierto? ¿Por qué traigo este verso? Porque es muy importante. Aquí donde dice, declaraba, el interlineal dice, interpretó. ¿Sí? La palabra griega diermeneusen viene de diermeneu y es una palabra compuesta, día mediante, y hermeneu, de donde viene hermenéutica. ¿Sí? Entonces el Señor Jesucristo le hizo una interpretación, una exégesis, ¿a quién? A los dos discípulos camino a Emaús. ¿Qué cogió él? Les interpretaba lo que decía la ley acerca de la obra de Jesucristo. Esta palabra hermenéutica es tomada sobre todo, aparte del texto de la Biblia, del contexto griego. Había un dios, con D minúscula naturalmente, entre los griegos que se llamaba Hermes. Y Hermes era el portavoces de los dioses. ¿Eh? Leamos un texto rápido, Hechos 14:12 para que entendamos lo que estamos diciendo. Hechos 14:12. Voy a leerlo Reina y Valera 60 primero. Dice, y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter,
y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. ¿Quién llevaba la palabra? Pablo. Lo llamaron Mercurio. Pero resulta que el texto griego más antiguo sustituye Júpiter y Mercurio. Va a leerlo de la Biblia textual. Hechos 14:12. A Bernabé llamaban Zeus, porque Zeus es para los griegos. ¿Y Júpiter era para quién? Para los latinos, para los romanos. A Bernabé llamaban Zeus y a Pablo Hermes. ¿Por qué? Porque era el que llevaba la palabra. Y se creía que el dios Hermes de la mitología griega era el portavoz de los dioses, el que llevaba la palabra de los dioses, ¿cierto? Entonces, el Señor Jesucristo interpretó el mensaje del Antiguo Testamento a los dos discípulos de Maús. De ahí vemos la importancia que tiene la predicación de la palabra, la interpretación de la palabra y la lectura pública de la Biblia en medio de la asamblea, hermano. Amén. Entonces, hermano, con esto colocamos una base para que más adelante podamos entonces considerar aspectos de la hermenéutica, ¿sí? Es necesario que los hermanos que tienen el servicio de la palabra se preparen, nos preparemos de acuerdo a los lineamientos de la palabra de Dios. Hoy miramos entonces la importancia de la exposición de la palabra de Dios en medio de las asambleas, en medio de la iglesia. Vamos a orar al Señor, hermano. Vamos a agradecerle.